Lo dijo en la primera hora. Vamos a comenzar y vamos a seguir explorando escenarios de lo que está pasando en la Asamblea Nacional. El sábado fue el primer debate del proyecto de urgencia en materia económica que busca elevar el IVA. Ayer comenzamos con el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico y la asambleísta de Revolución Ciudadana, Blasco Luna. RC, al igual que los socialcristianos, ratifican su oposición al aumento del IVA. Dicen, ni medio punto, ni temporal, peor permanente. Dicen, no al aumento del IVA y plantean otras alternativas que tienen que ver con contribuciones, así le han llamado, de la banca y de los grandes sectores económicos, así como una reformulación del impuesto a la salida de divisas. Le quiero preguntar a Lucía Pozo, asambleísta que representa a Imbabura, nos acompaña acá en nuestra mesa de trabajo. Ella es independiente, llegó por el sector político de Actuemos y nos acompaña acá en nuestra mesa de trabajo. Lucía, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, querido Fabricio Belkis, un saludo muy cordial, que chévere por fin estar en vivo aquí en Armónica. Claro, gracias, es que solamente por la le habíamos invitación. entrevistado telemáticamente, ahora sí, está en les vivo. digo que tienen vista al mar aquí con este ventanal hermoso. Gracias la invitación. Muchas gracias a usted por asistir. ¿Cuál es su posición luego del primer debate, la posición suya respecto del proyecto urgente del Ejecutivo? Gracias, Fabricio. Mire, yo le comentaba, yo creo que ningún asambleísta, y quiero pensar, ni el presidente de la República, estará feliz con pedir que se tome una decisión de esta naturaleza. Usted recordará que hace semanas atrás aprobamos un proyecto de ley económico urgente en el que no había ningún tipo de cargas impositivas. Había exenciones, había deducciones, había incentivos, tenía otra connotación. No contábamos con la coyuntura actual que tenemos en el tema de la seguridad y en que evidentemente también el gobierno se encuentra con un panorama complejo respecto del análisis fiscal, de la caja fiscal del Estado. Entonces, en ese sentido, yo sé que no es la mejor medida, nadie quisiera tomar una decisión así, y muy chévere también para muchos sectores lavarse las manos en un año electoral y decir, bueno, no queremos, no podemos, esto sí, esto no, pero ¿qué alternativas hay? Muchos hemos dado varias opiniones respecto de esfuerzos que también debe hacer el Estado por reducir su tamaño, eliminar más de 30 instituciones del Estado que no sirven para nada, que no le han generado ningún aporte, eliminar o focalizar, como tú bien lo decías, Fabricio, el tema de subsidios, hacer efectivo el cobro de las glosas de la Contraloría que no pueden prescribir, el tema del ITT, bueno, en fin, varias ideas positivas de todos los sectores. Sin embargo, ninguna va a resolver de manera inmediata una necesidad imperante que tenemos de tener fondos para solventar, en primer lugar, la crisis en materia económica, en materia de seguridad, sobre todo, que es lo que hoy nos aboca con prioridad. Y segundo, pues todos los temas económicos que el país tiene que enfrentar hoy por hoy. No es la mejor medida definitivamente, pero yo estoy viendo esto con responsabilidad, sin lavarme las manos, pese a que políticamente no puede ser lo más adecuado en un momento como este. Creo que las autoridades debemos ser muy responsables y no ver esto solamente con una visión política de que ya mismo son elecciones, de que no es mi gobierno, pero técnicamente desde la academia, desde los decanatos de varias universidades, desde el análisis también sensato de varios sectores, parece, y evidentemente el IVA es una solución importante mientras no sea permanente, ¿no? Entiendo que ese es el pedido también que lo hemos hecho. Pero en ese sentido hay una propuesta plasmada en el informe para primer debate, este incremento del IVA en un punto de manera permanente y este incremento en 3 puntos de manera temporal. ¿Es lo responsable determinar el incremento del IVA en estos momentos? Lo que sucede es que el IVA, tal como el ISD, que yo vengo sosteniendo, el ISD es un impuesto que jamás debió tocarse, porque es un impuesto que lo paga la gente que puede pagarlo. Son herramientas económicas que te permiten disponer de dinero ya. Todos los demás temas y todas las demás ideas y vías que se han propuesto y se han puesto sobre el debate, por supuesto que son efectivas, pero no son inmediatas. Sugieren que van a tener respuesta en 5, 6 meses después. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto si tenemos una fuerza pública que no tiene municiones? Esa es la pregunta. O sea, si es que hay una alternativa que sea paralela a esta, que no nos permita tener o tomar una medida de esta naturaleza del incremento del IVA, ¿cuál es? No existe una medida que te permita hoy por hoy darle a la Policía Nacional, darle a las Fuerzas Armadas, instituciones que yo defiendo apasionadamente porque yo
te lo prometo. Creo que no hay una institución que hoy por hoy haya peleado ante la adversidad de estados indolentes, de leyes indolentes, que les ha tocado a nuestros policías y a nuestras fuerzas armadas sacarles la lengua a delincuentes que están con ametralladoras y armas de última generación, y ellos atados de pies y manos. Entonces, acuérdense, recién una lucha de muchísimo tiempo, Santiago Olmedo, en la coyuntura, en la que a la misma hora tenía su audiencia y a la misma hora se tomaban un canal de televisión los delincuentes. Imagínate tú que iban a ratificar o podían ratificar una pena de 13 años a un policía por cumplir con su tarea. Gracias a Dios eso no sucedió, pero ¿cuál es el mensaje que le estamos dando a la ciudadanía, a la delincuencia, a la policía, si es que no respaldamos? Y esto no es un respaldo de la palmadita en la espalda a la policía, necesitan recursos, necesitan municiones, necesitan balas, chalecos, cascos, y hoy por hoy no los tienen. Usted es un voto en la Asamblea Nacional. ¿Cómo piensa usted? ¿Hay otros legisladores que también son independientes, que tienen la misma visión suya? No sé si usted ha conversado con esos legisladores. Sí, hemos conversado varios compañeros, nos hemos sentado a hablar con mucha le hago esta profundidad pregunta del porque, tema. a ver, sobre el tema del IVA, quienes desde el primer momento han apoyado y han cerrado filas son los asambleístas de ADN, que son 25. Más recientemente Construye ha abierto la posibilidad de que de sus 19 votos podrían respaldar el tema del IVA, pero no les alcanza. Por eso le preguntaba si otros asambleístas independientes piensan igual que Lucía Pozo. Sí, pensamos y lo hemos conversado y lo vuelvo a decir, Fabricio, esta no es la medida que quisiéramos tomar, pero las autoridades estamos para eso, para más allá de que sea políticamente adecuado en un momento en el que tienes un año electoral, es lo responsable. Y yo saludo, por ejemplo, la apertura de los compañeros de Construye, porque más allá de aquello, esa apertura demuestra que hay un análisis técnico, no político. No queremos tomar medidas de esta naturaleza, pero necesitamos enfrentar la crisis en materia de seguridad, necesitamos darle a la policía todas las herramientas para que luche por recuperar nuestra seguridad, nuestra paz. Creo que ese es el objetivo fundamental y prioritario que hoy tenemos. No podemos hablar de desarrollo, de inversión extranjera, de capitales privados, de capitales locales, de emprendedores, de emprendimientos, si es que no tenemos paz para trabajar, si tienen que cerrar temprano porque les vacunan o les asaltan. Perdón, Belgi, solamente esto. ¿Usted y Pedro Velasco actúan, digamos, en consonancia, coordinadamente o no? Generalmente sí, Ya. Así lo hacemos. Le hago esa pregunta porque, digamos, los dos llegaron por el mismo Avanza, sector político, sí. pero además Pedro Velasco es parte de la Comisión de Desarrollo Económico y él suscribió el informe que se conoció el día sábado y en donde se planteaba esta fórmula de aumento temporal del 12 al 15% por 3 años, aumento permanente del 12 al 13%. ¿Esa fórmula es la más adecuada? Hemos creído que sí, no ha sido solo un análisis de Pedro dentro de la comisión como un compañero del partido de Avanza, sino también ha sido un análisis que lo hemos realizado al interior dentro del Comité Ejecutivo Nacional como partido político. Entonces, estamos conscientes de cuál es la realidad. Sabemos que no es lo que realmente quisiéramos hacer, pero es lo responsable en este momento. Ahora bien, lo responsable no es solamente tomar la medida desde la Asamblea Nacional, y lo hemos dicho con mucha claridad. Hay 10, 15 opciones, además, en contexto, que el gobierno también debe tomar, porque no se puede solamente subir el IVA y gracias, o mantener el ISD y gracias, que son medidas efectivas. Hemos hablado de muchas otras cosas y el gobierno tiene que asumir esa responsabilidad. Eso quiero ir, pero antes, con todo esto que ha dicho, usted entonces respaldará con su voto si es que se mantiene esta propuesta que ya fue plasmada en el informe para segundo debate, si es que ratifican el informe para segundo debate. ¿Usted apoyará esta iniciativa? Y si es que el gobierno incorpora, por supuesto, también dentro del informe para el segundo debate, temas que no están considerados, como los que hemos hablado, tiene que reducir el tamaño del Estado. ¿Cuánto significa esto? Porque por acá, por ejemplo, un oyente le dice, ¿cuáles son esas 30 instituciones del Estado? ¿Y cuánto le significa esto en ahorro, digamos así, para el país? Por lo menos, ¿es significativo? Por supuesto, yo estoy pidiendo la información ya al Ministerio de Finanzas. Imagínate, solo para poner en contexto, todavía aquí en el Ecuador tenemos el Instituto Ecuatoriano del Espacio, el Instituto Ecuatoriano Espacial. O sea, no podemos resolver los problemas de nuestro pequeño territorio y estamos pensando en la Luna. Tenemos que ser sensatos en relación a nuestra realidad. Es que no es solo eso. Hoy por hoy, el día de hoy, a las 9 de la mañana, estoy presentando mi proyecto de ley para la eliminación de la Cenecit. Le tenemos que dejar sin función, porque la Cenecit no sirve para nada. Pero es el ente rector de la educación superior de este país. Mire, la Cenecit es inconstitucional, Fabricio, de origen.
hay dos instituciones que la Constitución del 2008 establece que son quienes van a regir todo el Sistema Nacional de Educación Superior. El CES y el CASES. El CES y el CASES sí ya existen. La CENESID es posterior y se utiliza para transversalizar, eso significa para duplicar y triplicar los esfuerzos de la academia sobre un mismo tema. Nunca antes, yo le digo esto con conocimiento de causa, yo trabajé casi 10 años para el Sistema Nacional de Educación Superior, antes de que exista todo este intríngulis, se llamaba CONESUP, Consejo Nacional de Educación Superior, trabajábamos 50 personas, Fabricio, hace, no sé, 15, 16 años, 50 personas, y usted no se acuerda antes que faltaba un cupo, probablemente la gente dice es que hacíamos la fila, sí, ok, pero se respetaba la autonomía universitaria, y usted no se acuerda que hayan 200,000, pero 200,000 jóvenes en un proceso último se quedaron sin cupo, perdóneme, eso no sucedía. Entonces, aquí hay un montón de instituciones que no le reportan nada al Estado, yo no le puedo dar ahora el dato, pero estoy segura que eso reporta más de 100 millones de dólares por lo menos, porque solamente en gasto corriente, ¿cuánto eso significa? Entonces, yo el rato que tenga toda la información me comprometo a hacérsela llegar porque es un proceso de fiscalización que yo ya lo he anunciado, estoy esperando del Ministerio de Finanzas la información del reporte económico que implica eliminar por lo menos 33 instituciones del Estado. A ver, me habla de CENESID, me habla de la Agencia Espacial, ¿qué otras instituciones ponen en el No, si me permite y busco porque las hablando tengo de ministerios aquí. también. De subsecretarías, de secretarías técnicas, están en el libro del doctor Antonio Pozo citadas más de las 33 y yo me comprometo a hacérsela llegar la información porque son muchas, la copia del oficio del Ministerio de Finanzas inclusive. Entonces sí hay ministerios, aparte de No, CENESID. más que ministerios Bueno, son CENESID tiene rango de subsecretarías, ministerio. sí, no lo es, pero tiene rango Tiene de rango de secretarías técnicas, que Sí. es son las que tienen rango de ministerio. Y- Esas y varias organizaciones, como esta que le digo, del tema de espacial y un poco de subsecretarías. Pero no que tiene el dato de cuánto se ahorraría el Estado. El Ministerio de Finanzas está entregándome esa información porque he hecho un requerimiento de información oficial con fines de fiscalización, pero yo todavía no me responden. Están dentro del plazo, en esta semana deberán responderme, pero yo entiendo que solamente en gasto corriente eso reporta más de 100 millones de dólares. En su conjunto, hablando de estas más de 30 instituciones. Sí, mire, la CENESID, entiendo, solo la CENESID tiene un gasto corriente de más de 90 millones de dólares y de ellos 40 millones están destinados a investigación científica y a pago de doctores para la investigación científica. Estoy pidiendo cuál es el producto, a qué es lo que se dedican, cuál ha sido el desarrollo científico del país desde que el CONESUP se ha hecho cargo de este tipo de costos. Me comprometo a darles esa información porque voy a llegar hasta el final con este tema. Si me permite- Acá, perdón, Sí, sí. Beatriz, acá recibo un mensaje, porque claro, lo que usted acaba de decir, también tiene obviamente gente que le va a apoyar, pero también gente que le va a cuestionar. Acá, por supuesto. ejemplo, el PhD en Innovación integró Never dice, el resto del mundo tiene ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero el Ecuador no. Y dice que nos diga un país sin Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, nos dice Inti. ¿Qué le responde usted? Bueno, no sé? primero un saludo muy cordial. En segundo lugar, aquí existen, insisto, dos instituciones que se dedican exactamente a lo mismo que duplica y triplica la CENESID, el Consejo de Educación Superior y el Consejo de Evaluación y Acreditación De la calidad de la educación calidad de la educación superior. Que era Ya- CEACES y luego CASES. Eran CEACES y luego CASES, exacto. Yo también trabajé ahí, fui abogada ahí y tuve el honor de trabajar con Pancho Huerta Montalvo cuando era CONESUP, en el Consejo Nacional de Educación Superior, que te comento todo este tema. Entonces, el problema fundamental radica en que hubo una época en este país en que se pretendió cambiar o meterse hasta en el sumum del pensamiento, que es la academia, y cambiar toda la estructura de lo que ello significa a través de esta institución, que está en todas las provincias, que muchas veces, yo sé que hay oficinas de la CENESID en Imbabura, no sé qué es lo que hacen, te digo la verdad. O sea, tú no sabes con quién hablar, ahora les dicen a los chicos qué estudiar, en dónde estudiar, les guste o no les guste. Nosotros tenemos universidades en Ibarra y a los chicos de Ibarra que tienen la carrera, que quieren estudiar en la ciudad de Ibarra, les mandan a estudiar, quieren estudiar ingeniería mecánica, pero les mandan a estudiar diseño en Guayaquil. ¿Por qué? Porque así les sortearon. Entonces, ¿es eso o no es eso? Pero entiendo, por ejemplo, No. y esto supe la semana anterior, yo me declaro ignorante en eso, recién lo conocí la semana anterior, a propósito de la crisis de seguridad y la no presencialidad en algunas instituciones, que, por ejemplo, de CENESID dependen los institutos y conservatorios públicos, que incluso es esta institución la que se encarga de la parte de remuneraciones de los sueldos, y eso también me recuerdan acá. Y si Y pasa eso lo hizo antes del CONESUB y lo puede hacer perfectamente el Consejo de Educación Superior.
porque siempre lo hizo. Antes lo hacía el CONESUB. El CES podría asumir Por supuesto, como el lo manejo hizo de los antes. institutos y conservatorios públicos. Antes el CONESUB estaba hecho cargo de las universidades, escuelas politécnicas, institutos técnicos, científicos y tecnológicos. 50 personas. Y aquí no pasaba nada. Yo entiendo que los tiempos cambian y no me va a dejar mentir nadie que realmente conozca a profundidad cómo se maneja el sistema de educación superior, que eso lo puedan seguir haciendo estas dos instituciones que ya lo hicieron, que saben cómo hacerlo y que además sin la presencia de la CENESID podían manejar sin ningún problema, respetando la autonomía universitaria, todos los ámbitos de la educación superior. Asambleísta, me parece importante... Levantamos el avispero con esto de la CENESID, me encanta. Sí. Y hay mucha gente que cuestiona, es muy respetable su posición, pero hay mucha gente de lo que leemos aquí en la interacción que cuestiona, porque, claro, es importante tener esta información del Ministerio de Finanzas para saber en términos reales cuánto significaría este ahorro para el Estado, porque habrá quienes digan cómo entonces se pretende eliminar más de 30 instituciones sin siquiera tener un cálculo real de cuánto significa esto. Además de las críticas respecto de la CENESID asambleísta. Mira, yo respeto mucho y espero que respeten mi posición. Correcto. Esto se ganará con votos en la Asamblea. El presidente Lasso ofreció eliminar la CENESID. El presidente Noboa ofreció eliminar la CENESID. Le estoy dando y entregando la herramienta que necesita para hacerlo, quitándole las funciones, porque no se necesita tener una institución tan grande como la CENESID para hacer lo que ya se hacía antes. Entonces, yo comprendo que puede esto generar algunas divergencias en el orden ideológico, que muchos estén a favor, que muchos estén en contra, pero conozco de adentro el funcionamiento. Trabajé 10 años, fui coordinadora académica del Litoral, trabajé en la parte de la coordinación del CONESUB, Consejo Nacional de Educación Superior, y sé lo que se hace, lo que se tiene que hacer, cuando respetas las condiciones territoriales. La Universidad de Guayaquil sabe qué carreras necesita implementar. La Universidad de Loja sabe qué carreras necesita implementar. Pero eso es parte de la autonomía de las Por universidades. supuesto que se dejó de respetar en el periodo que todo el mundo ya sabe. Entonces ahora nos tienen que decir qué estudian los jóvenes, en dónde estudian los jóvenes, qué carreras tienen que implementar. ¿Qué ha cambiado en los últimos 6 años? Y te digo nada más un tema. En el ámbito, por ejemplo, de las universidades privadas, que es otra cuestión. Ellos, por ejemplo, dicen, tengo 80 cupos, me dice la CENESID que puedo abrir para la carrera de medicina, una de las más, que son las que más llaman la atención. Y me dicen, doctora, yo tengo 10 aulas que me sobran, 10 aulas que me sobran y tengo la plata para poder contratar maestros y no puedo tener 80 estudiantes de medicina, puedo tener 300, pero no me permiten. Entonces, ¿dónde están las libertades? ¿Dónde está la posibilidad de que las universidades hagan lo que tienen que hacer, que es educar sin privilegio? Pero mi pregunta es, frente a este cuestionamiento que usted ha hecho sobre el diseño estructural o administrativo del sistema de educación superior que lo acaba de señalar, ¿y qué ha cambiado en los últimos casi 7 años? Que hemos tenido 2 gobiernos, vamos por el tercero. ¿Por qué no se ha cambiado eso que usted dice se impulsó durante el gobierno? Entiendo que se refiere al gobierno del economista Correa. Luego vino Lenín Moreno, luego vino Guillermo Lasso y está Daniel Noboa. ¿Qué ha cambiado o no ha cambiado nada? Seguir solamente entrampando la posibilidad de que los jóvenes puedan estudiar lo que quieren. Porque ahora les dicen que estudiar y tienen que sacar plata del bolsillo. Esos chicos de Ibarra para ir a estudiar en Guayaquil una carrera que no les gusta, teniendo que comprar plata para el pasaje, alquilar una habitación, pagar comida y regresar en 6 meses frustrados porque esa carrera no les gustaba. Porque no es su medio, porque no es su hábitat, porque no es lo que esperaban hacer. Entonces, hay que entender que solo en este último periodo 200,000 jóvenes se quedaron por fuera del sistema de educación superior. Entiendo que hoy el cupo es de 120,000. Habilitaciones para ingresar a la universidad y hay más de 300,000 postulantes. Entonces, ¿qué ha cambiado? Nada, ha empeorado toda la condición de los chicos para poder acceder a la universidad. Y eso no puede ser así. Lo que tenemos que asegurarnos es de que la calidad de las universidades sea cada vez mejor, de que hayan docentes capacitados, investigadores, de que haya recursos que los creó su amigo, el doctor Antonio Pozo, a través del FOPEDEUPO, en una ley de hace más de 30 años en el Congreso Nacional, por medio de la cual las universidades y escuelas politécnicas hoy tienen un fondo permanente que sale del 5% del impuesto a la renta y a las universidades no tienen que ir a mendigar al Ministerio de Finanzas ni caerle bien al presidente de la República para que tengan recursos y puedan sostenerse independientemente. Ese es el respeto y la garantía a la autonomía universitaria. Entonces, todo eso se ha barrido con esa posibilidad.
Y si nosotros a una institución neutra, como debe ser la academia, sumum del pensamiento, de la crítica, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de la inteligencia artificial, le damos las herramientas y los recursos para que haga lo que sabe que tiene que hacer, esta realidad definitivamente va a cambiar. Acá me piden que le pregunte si su propuesta que la va a presentar en estas horas de eliminación de la Secretaría de Educación Superior, usted la ha socializado con la academia, con la Asamblea Universitaria, etcétera. Con varias universidades he pedido la información que requieren, he compartido el borrador para que puedan hacer sus aportes, no es un invento solo mío y por supuesto que sí, esto ha sido alimentado con la información que yo he obtenido desde la Academia Universitaria. ¿Qué pasa, dejando estos temas de lado, porque ya nos señaló y ya le explicó a la audiencia su postura sobre el tema del IVA? Las otras propuestas que están siendo incorporadas o que se pretende incorporar dentro del debate parlamentario, que es contribuciones especiales de sectores económicos y de la banca y una revisión del ISD, ¿usted también está de acuerdo? Sí, por supuesto que sí. Creo que, mire, que hay sectores que han ganado mucho dinero. Yo no digo que empobrezcamos a quienes generan empleo de ninguna manera, pero sí hay sectores como la banca, como la minería, como estas empresas y estos negocios que sin duda alguna han generado muchísimas utilidades. Generar algún tipo de impuesto para estos sectores creo que por lo menos es lo ético. En un momento como este, la gente debe contribuir en razón de sus ingresos. El IVA no es así. Por eso no puede ser una medida permanente, porque el IVA nos trata por igual a todos, pero en esta otra circunstancia no. A mí me ha causado mucha preocupación pensar que insultan la inteligencia de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando se habló de este tema de esta contribución extraordinaria para la banca, por ejemplo, que tampoco es la primera el primer negocio a nivel nacional que reporta más utilidades, si no me equivoco, la parte energética y minera. Entonces, ellos decían, no, que los créditos, que ya no vamos a poder, que no podemos, que sí pagamos. Perdónenme, yo solo quiero hacer y poner un ejemplo, ¿sí? Existen 1.000 millones de transacciones bancarias que se realizan en el año, por todas las vías, 1.000 millones. De esas, 200 millones de transacciones se hacen en cajeros automáticos, ¿sí? ¿Cuánto te cuesta sacar $20 a través del cajero? 50 centavos. Y si quieres el papelito, 35 centavos más. Cada vez que tú sacas $10, te cuesta 85 centavos utilizar un cajero automático. Pero si es un cajero que no es de la misma entidad bancaria. Sí, pero por lo menos te cuesta 50 centavos. Hay 1.000 millones de transacciones que se hacen. Por favor, o sea, y una sola vez se pone el cajero, pues no te ponen cada vez que vas a hacer una transacción un cajero nuevo. Entonces, tenemos que entender que hay empresas que según su giro de negocio reportan y tienen otro tipo de utilidades que realmente no les va a afectar en el giro de su negocio hacer lo que tienen que hacer o generar un tipo de contribución diferente en este tema. El tema energético, Fabricio y Belkis, no podemos seguir sosteniendo subsidios a grandes empresas mineras para que el Estado compre a 46, a 50 centavos el kilovatio y ellos paguen 5. Por eso yo he planteado y estoy planteando permanentemente que el gobierno debería transparentar hacia dónde van los subsidios. Perfecto, y estoy de acuerdo. Imagínate tú que ahora a través de la ley las empresas AB1, que es alto voltaje 1, se les elimina el subsidio, pero queda vigente el AB2. Que entonces ahora todas las AB2 quieren migrar a AB1 para que se les eliminen, para poder seguirse acogiendo a los subsidios. Entonces, esos juegos sucios por debajo de la mesa no se pueden permitir. Tú no puedes seguir manteniendo subsidios a personas que no lo necesitan. Eso es robarle al Estado, robarle a las personas que sí necesitan que se focalice un subsidio de una manera adecuada. Y todo eso es correcto, pero ¿sabes cuánto nos vamos a demorar en hacer eso? Entonces, sí, son pasos que hay que hacerlos. Tenemos apenas un año en este gobierno de transición y todo queremos para ayer. Tenemos una guerra hoy que hay que solventar. Yo no soy fan ni cheerleader, sí, qué chévere, alcemos el IVA. No, créanme que no quisiera pensar que sea una posibilidad y que con todo esto que hemos hablado, con la explotación del ITT, no podemos estar llorando sobre la plata por la pobreza que tenemos acá. Tenemos 480.000 millones de reservas solamente en temas mineros. Entonces tenemos que explotarlo de una manera responsable, racional, sostenible, sustentable. Chile vive de la minería. Y nosotros tenemos que hacerlo de una manera adecuada, haciendo ver dónde se va esa plata. ¿Por qué los jóvenes no quieren que se explote? Porque dicen, ¿y nosotros qué después? Porque todos los recursos que tenemos se han dilapidado, se han diluido, nadie sabe dónde están, se los han llevado y nadie los devuelve.
Entonces, hay que entender eso, pero con una administración responsable creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Lucía, gracias por el tiempo. Gracias a ti, Fabricio. Muy amable. Este diálogo con Lucía Pozo, asambleísta por la provincia de Imbabura, donde ha puesto algunos temas controversiales para el debate público. Ha planteado la reducción del aparato del Estado y dice que en estas horas se está presentando un proyecto para la eliminación de la CENESIT, que es la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. También ha expresado su respaldo ante la coyuntura frente al aumento del impuesto al valor agregado IVA, que no sea permanente, sí temporal, para enfrentar la crisis. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.